Era una noche lluviosa de junio de 1969, cuando Elena, una mujer de 34 años, se encontraba en su casa en un pequeño pueblo en Minas Gerais, rodeada de la oscuridad que envolvía las paredes de su hogar. Mientras las lágrimas caían silenciosas por su rostro, ella rezaba en silencio, pidiendo que su hija Sofía, una niña de apenas 14 años, nunca descubriera los oscuros secretos que se ocultaban detrás de las puertas cerradas. Pero el destino, en su cruel ironía, tenía un giro inesperado reservado para ella, uno que cambiaría todo para siempre. Fue ella misma quien sufriría la traición más profunda, la más dolorosa, por parte de la persona que menos lo esperaba. Elena había pasado años soportando una vida llena de sacrificios, de silencios y humillaciones, siempre con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Se había casado con Carlos, un hombre respetable en el pueblo, pero que con el paso del tiempo había caído en el alcoholismo. Al principio, solo tomaba los fines de semana, pero pronto se convirtió en una rutina diaria, una carga emocional y física que Elena no podía ignorar. Carlos llegaba a casa oliendo a ron, con los ojos inyectados de sangre y una actitud hostil que iba más allá de los gritos. Las humillaciones se convirtieron en algo constante. «No sirves para nada, Elena», le gritaba. «Mira esta casa, mira esta comida, ni siquiera eso sabes hacer bien». Y Elena lo soportaba todo, en silencio. La sociedad de esa época no veía con buenos ojos a una mujer separada. Era un fracaso, una vergüenza para la familia. Y su propia madre le decía: «Así es el matrimonio, hija. Los hombres tienen mal genio. Hay que saber aguantarlos». Elena aguantaba las agresiones con la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Pero a medida que el tiempo pasaba, la situación empeoraba. Carlos comenzó a ser físicamente violento. Y aunque intentó proteger a Sofía enviándola a casa de sus amigas cada vez que Carlos se alteraba, el daño ya estaba hecho. La niña veía algo mal, aunque no entendía la magnitud de lo que ocurría. «No te preocupes, mamá. Todo está bien», repetía Elena a su hija mientras quebría sus moretones, diciéndole que era solo una torpeza, que se había caído. Pero las mentiras eran evidentes, y los ojos de Sofía veían más allá de las excusas. Fue una de esas noches, una noche tormentosa, cuando todo cambió. Sofía estaba concentrada en su lección de matemáticas, cuando Carlos llegó a casa empapado por la lluvia, furioso después de perder una promoción en el banco. La ira que desbordaba no fue solo contra los objetos, sino también contra Elena, quien intentaba calmarlo. De repente, Carlos la empujó contra la pared, la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento, y le dijo palabras tan crueles que Sofía jamás podría olvidar. «Ya es hora de que aprendas lo que es la vida de verdad», le gritó mientras le daba una bofetada. Pero lo peor fue cuando se volvió hacia Sofía. Con los ojos rojos y llenos de furia, le dijo a la niña: «Deja de llorar, niña mimada. Algún día te enseñaré lo que es ser una mujer de verdad, porque tu madre no es capaz de eso». Fue entonces cuando Elena sintió que algo dentro de ella se rompió. No era solo su dolor lo que la atormentaba, sino el sufrimiento de Sofía. Era el momento en que la protección de su hija debía ser más importante que cualquier cosa. Ya no podía permitir que esa vida de sufrimiento continuara. Esa misma noche, mientras Carlos caía dormido por el alcohol, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. «Haz una maleta pequeña, Sofía», susurró mientras la despertaba en la oscuridad. «Nos vamos esta noche». Sofía, atónita y asustada, no entendía del todo lo que estaba pasando. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó, temblando. «A São Paulo», respondió Elena. «Tu tía Patricia nos acogerá allí, hasta que encontremos un lugar donde quedarnos». Sofía no dijo nada, pero su rostro reflejaba el dolor de abandonar todo lo que conocía. «Mis amigos, mi escuela, mi novio Felipe», pensaba, mientras miraba su vida desmoronarse a su alrededor. Elena y Sofía salieron en silencio a las 3 de la mañana, con solo unas pocas pertenencias y el dinero que Elena había ahorrado a lo largo de los años. Subieron al primer autobús a São Paulo, a las 5 de la mañana,
y durante las 8 horas de viaje, Sofía no dijo una palabra. Las lágrimas caían sin cesar mientras la ciudad quedaba atrás, envuelta en la niebla matutina. Al llegar, Sofía se giró finalmente hacia su madre, con una expresión de furia y dolor, acusando a Elena en silencio de destruir su vida. Las palabras fueron duras. «Has arruinado mi vida», dijo Sofía. «Todo lo que conocía se ha desmoronado por tu culpa». Elena intentó consolarla, explicándole que todo era para su bienestar, pero nada parecía aliviar el dolor de Sofía. La niña ya no veía a su madre como la heroína que la protegía, sino como la culpable de todo lo que había perdido. En São Paulo, la vida para Elena y Sofía no fue fácil. Se adaptaron a la ciudad, pero la distancia con el pasado y el resentimiento de Sofía eran innegables. La violencia de Carlos había dejado marcas profundas en ambas, y aunque la vida en la ciudad era diferente, las cicatrices emocionales eran cada vez más evidentes. Elena había decidido reconstruir su vida, pero el camino sería largo y difícil. Mientras tanto, Sofía se veía atrapada entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro, luchando con una madurez que le correspondía. Los primeros meses en São Paulo fueron más duros de lo que Elena y Sofía podían haber imaginado. El bullicio constante de la ciudad las envolvía como una ola imparable. De un pueblo pequeño, donde todos se conocían, pasaron a una ciudad inmensa, ruidosa y llena de personas desconocidas. Todo era nuevo, pero también aterrador. Elena había encontrado un trabajo en una fábrica de costura, gracias a su tía Patricia, quien las había recibido con los brazos abiertos. El primer día de trabajo fue un shock para Elena. Las máquinas de coser industriales, el olor a tela nueva, el polvo del algodón en que se adhería a su piel. Era un ambiente de trabajo duro, sin descanso, donde cada día parecía repetirse de la misma forma, y las mujeres que trabajaban allí se convirtieron en su único refugio. Sofía, por su parte, no se adaptaba tan fácilmente. Estaba lejos de sus amigas, de su escuela, y sobre todo de Felipe, su primer amor. Recordaba a su novio, el hijo del farmacéutico, con nostalgia, las tardes pasadas junto a él en el parque, las risas, las promesas que se hicieron mutuamente. Todo eso se había desmoronado de golpe, y Sofía no podía comprender la decisión de su madre. ¿Por qué huir? ¿Por qué dejar todo atrás? Aunque Elena le explicaba que era por su bienestar, Sofía solo veía el sacrificio como una condena a vivir en una ciudad que no conocía, lejos de todo lo que le era familiar. Pero en el fondo Sofía sabía que su madre tenía razón. Algo dentro de ella sentía que no podía quedarse en ese pueblo, viviendo bajo la sombra de la violencia y el miedo. A veces, cuando la tristeza la envolvía, se sentaba sola, mirando el horizonte, pensando en su antigua vida, pero también en lo que podría ser el futuro. No le gustaba la ciudad, pero no podía negarlo. Había algo en el aire de São Paulo que le daba una sensación de esperanza. La ciudad, a pesar de ser enorme y abrumadora, le ofrecía la posibilidad de reinventarse, de construir una nueva vida. Sin embargo, esa esperanza fue puesta a prueba cuando la vida de Elena y Sofía dio un giro inesperado. Un día, después de semanas de arduo trabajo, Elena regresó tarde del trabajo y encontró a Sofía con el rostro pálido y la mirada vacía. «¿Qué pasa, hija?», le preguntó Elena, preocupada. Sofía apenas pudo articular palabras. «Mamá, he hablado con Felipe. Él me ha dejado», dijo la voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, y Elena la abrazó con fuerza. No sabía qué decir, solo la abrazó, sintiendo su propio dolor reflejado en la hija. La separación de Felipe había golpeado a Sofía de una manera que Elena no había anticipado. Sofía, con su juventud y su visión del mundo, creía que su vida estaba destruida. Para ella, la relación con Felipe era el único pilar en el que se había apoyado durante años. Ahora, ese pilar se había derrumbado. Elena comprendió que su hija no solo había perdido a su novio, sino que estaba perdiendo su identidad,
su conexión con el pasado. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que no solo estaba salvando a Sofía de su padre, sino también de las consecuencias emocionales que vendrían por tener que abandonar todo lo que conocía. «No estás sola, Sofía», le dijo Elena, con una mirada llena de determinación. «Te prometo que te sacaré de este abismo. Juntas vamos a reconstruir nuestras vidas». A partir de ese momento, Elena comenzó a dedicar más tiempo a su hija. Pasaron juntas los días libres, visitando museos, parques, tratando de encontrar algo que les diera consuelo en medio del caos de la ciudad. Sofía comenzó a asistir a una nueva escuela. Aunque no era lo que había tenido en el pueblo, pronto comenzó a hacer nuevos amigos y se adaptó a la vida urbana. Pero el cambio no fue fácil. A menudo, Sofía se veía atrapada en pensamientos oscuros. La pérdida de Felipe, la distancia con su antigua vida, la falta de dirección en su nueva existencia, todo eso la envolvía como una nube que no podía disiparse. Elena, por su parte, seguía adelante, pero su corazón seguía roto. Trabajaba incansablemente en la fábrica, y por las noches, ayudaba a Sofía con sus estudios. Era una madre dedicada, pero también una mujer que cargaba con el peso de un pasado doloroso. En sus momentos de descanso, pensaba en su vida anterior, en el día que decidió huir con Sofía, y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Había sido difícil, pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podía seguir viviendo en ese infierno. Un día, después de varios meses en la ciudad, Elena recibió una carta. Era de su madre, quien le escribía para decirle que, aunque no entendía completamente su decisión, la apoyaba. La carta le dio a Elena la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sintió que por primera vez en mucho tiempo, tenía el respaldo de alguien, aunque fuera a la distancia. Esa carta le recordó que aún había amor, aunque fuera el amor de una madre distante. Y aunque la distancia emocional seguía existiendo, Elena encontró consuelo en saber que no estaba completamente sola. Mientras tanto, Sofía había comenzado a encontrar su propio camino. Había dejado atrás el dolor de la pérdida de Felipe y había comenzado a volverse más independiente. Aunque el resentimiento hacia su madre seguía existiendo en su corazón, comenzó a ver la vida con otros ojos. La ciudad, que antes le parecía un enemigo, comenzó a convertirse en un lugar lleno de oportunidades. Los días pasaron, y Sofía comenzó a pensar en lo que quería para su futuro. La lucha de su madre, el sacrificio de abandonar su vida anterior, comenzó a ser más clara para ella. Pero lo que Sofía no sabía, era que su vida estaba a punto de tomar otro giro inesperado. Y este giro la llevaría a una revelación que cambiaría todo lo que pensaba sobre el pasado y sobre el futuro. Pero esa revelación, llegaría mucho más tarde, cuando menos lo esperaba. Porque, como siempre, la vida tenía preparadas sorpresas que ni Elena ni Sofía podrían anticipar. El tiempo siguió su curso, y mientras la vida en São Paulo parecía ser cada vez más incierta, también ofrecía nuevas posibilidades para Elena y Sofía. A pesar de los desafíos que enfrentaban, había una extraña calma que se había instalado en sus vidas. La ciudad seguía siendo un caos constante, pero ya no les asustaba tanto. Sofía, con el paso de los meses, se fue adaptando a su nuevo entorno. Cada día iba a la escuela, y poco a poco comenzó a destacarse en sus estudios. En la fábrica, Elena también se acostumbró a la rutina, y sus habilidades en la costura la hicieron destacar entre sus compañeras. Pero a pesar de los pequeños avances, el dolor del pasado seguía allí, acechando en las sombras. Una tarde de invierno, después de un largo día de trabajo, Elena regresó a su pequeño apartamento. Sofía ya estaba en casa, sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle. Era una de esas tardes grises que a veces invaden las ciudades, cuando el cielo parece estar suspendido en una eterna neblina. Elena la observó en silencio por un momento. Sofía había cambiado mucho desde que llegaron a la ciudad. Aunque su rostro seguía siendo el de la niña que Elena había dejado atrás en el pueblo, sus ojos ahora mostraban una madurez precoz,
Una especie de tristeza que Elena temía pero también entendía. Era como si la vida en São Paulo hubiera arrancado esa juventud de Sofía, dejándola con una serie de preguntas sin respuesta. «Mamá, ¿qué harías si te volvieras a encontrar con Ricardo?». La pregunta sorprendió a Elena. Era un tema que hasta entonces había sido intocable. Ricardo, el hombre que había marcado sus años de matrimonio con violencia y desprecio, ya no formaba parte de su vida. O al menos, eso era lo que pensaba. Pero algo en la voz de Sofía, algo en su mirada, hizo que Elena se detuviera a pensar. «No sé, hija», respondió Elena con la voz temblorosa. «No quiero ni pensar en eso. Ricardo ya no tiene poder sobre mí». Sofía no dijo nada más, pero su rostro reflejaba una lucha interna. A menudo, las palabras de su madre no lograban calmarla. Aunque Elena trataba de ser fuerte para ambas, había algo en su hija que le preocupaba profundamente. En su mente, Sofía parecía estar buscando respuestas, no solo sobre su madre, sino sobre su propio futuro. El pasado de Elena parecía haber dejado una huella profunda en ella, una huella que por más que Sofía tratara de ignorar, siempre estaba ahí, acechando. Una semana después, Sofía recibió una noticia que cambiaría el curso de su vida. Había conseguido una beca para estudiar en una universidad en el centro de São Paulo. Era una oportunidad única, la oportunidad que había estado esperando desde que llegó a la ciudad. Pero, como todo en la vida de Sofía, la noticia vino con un precio. Para poder aprovechar la beca, tendría que mudarse a otro barrio, lejos de Elena. Era la oportunidad que tanto había soñado, pero al mismo tiempo, significaba separarse de su madre. «¿Y tú, mamá?», le preguntó Sofía con una mezcla de incertidumbre y emoción. «¿Qué harás cuando me vaya?». Elena no pudo evitar sentirse abrumada por la pregunta. Sofía había sido su única compañía desde que llegaron a la ciudad. Habían sido las dos contra el mundo, luchando juntas por un futuro mejor. Ahora, Sofía estaba a punto de dar un paso hacia su propio futuro, y Elena no sabía cómo se sentiría al verla irse. «Te vas a dar cuenta de lo mucho que vales, Sofía. Tienes un futuro brillante por delante, y me siento orgullosa de ti», dijo Elena, tratando de sonar segura. Pero en su corazón, una pequeña parte de ella temía la idea de perder a su hija. La noche antes de que Sofía se fuera a vivir sola, Elena preparó la cena como siempre lo hacía. Era un simple plato de pasta, pero esa noche, el sabor parecía ser diferente, más amargo. El silencio entre ellas era pesado, como si ambas supieran que algo importante estaba a punto de cambiar. Sofía no dejaba de mirar el plato, pero sus pensamientos estaban lejos. Elena, por su parte, observaba a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Había hecho todo lo posible por darle a Sofía una vida mejor, pero el dolor de verla marcharse la consumía. A la mañana siguiente, Sofía empacó sus cosas y sin decir mucho se despidió de Elena. El corazón de Elena se rompió al ver a su hija salir por la puerta, pero también sabía que era lo mejor para ella. «Recuerda siempre que te amo, hija», dijo Elena, su voz llena de emoción. Sofía la miró con una sonrisa tímida y asintió, antes de desaparecer en la lluvia matutina. Los días pasaron lentamente para Elena. La casa parecía vacía sin Sofía. Cada rincón le recordaba a su hija, a los días en que compartían risas y confidencias. Elena volvió a la rutina diaria en la fábrica, pero algo en su interior ya no era lo mismo. Comenzó a preguntarse si alguna vez sería capaz de reconstruir su vida sin Sofía a su lado. Aunque su hija estaba empezando una nueva etapa, Elena sentía que algo estaba a punto de suceder. No sabía qué, pero había una sensación inquietante en el aire, como si el destino estuviera a punto de darles otro golpe. El tiempo pasó, y poco a poco, la ciudad fue dejándola atrás. Elena seguía trabajando en la fábrica, pero sentía que la vida en São Paulo le quedaba grande, como si estuviera atrapada en una historia que nunca había elegido vivir. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando recibió una carta inesperada. Era de Sofía. «Madre, necesito hablar contigo.
Hay algo que tengo que contarte. El corazón de Elena latió con fuerza. Sabía que esa carta traería consigo un giro inesperado, algo que cambiaría todo lo que había creído sobre su hija y su futuro. Pero lo que no sabía era que ese giro marcaría el comienzo de una nueva historia, una historia que las llevaría a enfrentarse a su pasado, pero también a su futuro. Elena había estado esperando una respuesta de Sofía, pero nunca imaginó que lo que encontraría en esa carta sería tan devastador. Al abrir el sobre, vio que las palabras de su hija eran tan desordenadas como su propia vida. El mensaje estaba lleno de angustia, dudas y una confesión que haría que su mundo se tambaleara una vez más. Sofía le relataba lo que había estado pasando desde que se mudó, las nuevas personas que había conocido, las puertas que se le habían abierto, pero también las sombras que la perseguían. La carta no solo era un reflejo de la lucha interna de Sofía, sino un grito de desesperación, una súplica silenciosa por la ayuda de su madre. Lo que Elena no sabía era que esta carta sería el inicio de algo mucho más grande. Madre, no sé cómo empezar a explicarte lo que está pasando. Todo parece fuera de control. He conocido a alguien, y a veces siento que esto es lo peor que pude haber hecho, pero en mi corazón, creo que esto también es lo que necesitaba para sanar. Te lo contaré todo cuando me sienta más fuerte. Solo quiero que sepas que no puedo hacerlo sola. Elena leyó la carta una y otra vez, sin entender del todo lo que Sofía quería decir, pero comprendiendo que su hija estaba atrapada en algo más grande de lo que ella misma podía manejar. Decidió hacer lo que mejor sabía hacer: proteger. No importaba lo que hubiera sucedido. Lo único que importaba era que su hija necesitaba de su apoyo, más que nunca. La carta había dejado claro que Sofía no solo estaba luchando con el dolor de su pasado, sino con las decisiones que había tomado para intentar encontrar su propio camino. Sin pensarlo mucho, Elena comenzó a hacer los preparativos para viajar a donde estaba Sofía. A pesar de la distancia que las separaba, una madre siempre puede sentir el llamado de su hija, como si hubiera un lazo invisible que las uniera en medio de la tormenta. Elena recogió sus pocas pertenencias, dejó su trabajo en la fábrica, y con un nudo en el estómago y el corazón lleno de incertidumbre, se subió a un autobús hacia São Paulo. El viaje fue largo, y mientras se desplazaba, Elena se sumió en sus pensamientos, analizando todo lo que había pasado. Las dudas se apoderaron de ella. ¿Era Sofía realmente fuerte, como ella pensaba, o estaba cayendo en la misma trampa que ella había vivido con Ricardo? Las preguntas rondaban su mente sin cesar. Al llegar a la ciudad, Elena encontró una ciudad diferente a la que había dejado atrás. Había cambiado, igual que ella misma. Las calles parecían más caóticas, la gente más apresurada, pero al mismo tiempo, algo en el aire le decía que su vida no había llegado a su fin, que había más por delante, mucho más por descubrir. Llamó a Sofía, con el teléfono en la mano temblorosa, esperando que la hija a la que había amado y protegido durante tantos años respondiera. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz de Sofía, algo vacilante, se escuchara al otro lado. «Mamá, estás aquí. Pensé que nunca vendrías». La voz de Sofía estaba cargada de emociones contenidas, de tristeza, de miedo, y de un dolor que no podía ser ocultado. «Estoy en la misma casa que te mencioné, en el barrio del centro. Estoy en casa, mamá. Por favor, ven». Elena no necesitaba más palabras. Sintió la urgencia en la voz de su hija, y sin dudarlo se dirigió hacia la dirección que Sofía le había dado. La casa estaba en una de las zonas más concurridas de la ciudad, rodeada de edificios de oficinas y tiendas, que nunca cerraban. Cuando llegó, vio que la casa no era lujosa, pero tenía ese aire de aquellos lugares que guardan secretos. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Sofía, con los ojos hinchados de llorar, vestida de manera sencilla, pero con un aire de madurez en su rostro que Elena no había visto antes. «Mamá, perdóname», dijo Sofía. Apenas vio a su madre. «Te lo he ocultado todo. No quería preocuparte, pero siento que ya no puedo más. He conocido a alguien, y creo que me he equivocado, pero no sé cómo salir de esto».
Elena la abrazó sin decir palabra alguna. Las emociones arremetieron dentro de ella como una tormenta furiosa. Sofía no era la niña que había conocido, la pequeña que huía de los gritos de su padre. Era una mujer ahora. Y como cualquier mujer que pasa por las pruebas de la vida, había cometido sus propios errores. Elena no podía juzgarla. No después de todo lo que ella misma había vivido. Sofía la miró con los ojos llenos de miedo, pero también con la esperanza de que su madre estuviera allí para ayudarla, para guiarla. «Está bien, hija», susurró Elena, acariciando el cabello de Sofía con una ternura que solo una madre puede tener. «Lo importante es que estás aquí, y que podemos enfrentar lo que venga juntas». Durante los siguientes días, Elena y Sofía pasaron mucho tiempo juntas, hablando de todo lo que había sucedido, de las decisiones que Sofía había tomado, y de las lecciones que había aprendido. Elena le contó historias de su vida, de cómo había luchado para salir de la oscuridad, de cómo había perdido mucho, pero al final, se había encontrado a sí misma. Sofía escuchaba atentamente, como si cada palabra de su madre fuera la respuesta a sus propios miedos. Y aunque había tanto dolor entre ellas, también había una conexión profunda, una fuerza renovada por el amor inquebrantable de madre e hija. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Elena y Sofía se sentaron en el parque cerca de la casa. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, creando una atmósfera mágica que parecía envolverlas. Sofía se giró hacia su madre, con una mirada decidida en los ojos. «Mamá, quiero cambiar, quiero empezar de nuevo. Quiero ser alguien diferente». Y en ese momento, Elena supo que su hija finalmente estaba lista para seguir adelante. Estaba lista para dejar atrás el pasado, para dejar atrás el dolor y la confusión, y comenzar a escribir su propia historia. Y juntas, madre e hija comenzarían esa nueva historia, paso a paso, una costura a la vez.